Un asunto vital, el canal de bendición. Capítulo 14. La protección del canal de bendición. Como vimos anteriormente, la Biblia nos presenta un modelo de vida en el cual Dios es la fuente de vida, espiritual, mental y físicamente. Esta vida no es donada, ni viene en un paquete, sino que fluye continuamente hacia nosotros mediante su espíritu. En esa corriente de vida se encuentra el elemento vital de bendición, que descubrimos que se llama la gloria de los hijos. Sin la bendición del Padre, mediante esta corriente, la vida pierde su propósito y significado. Hemos estudiado de cerca los roles del esposo y la esposa como ejemplos humanos del principio de fuente o simiente para transmitir esta bendición. También vimos el principio de dar a luz y cultivar, el cual se somete a la fuente simiente y actúa como un ejemplo clave de cómo mantenerse conectado con el canal de bendición. Fuimos testigos en el libro de Génesis de cómo Satanás ha hecho varios intentos para destruir este sistema del canal de bendición, y hemos examinado los componentes claves en la familia de Abraham para mantener en funcionamiento el canal de bendición. Los hijos de Israel tenían diezmado los fundamentos de su canal de bendición, y ahora que los israelitas estaban libres de su esclavitud, necesitaban aprender nuevamente estos principios vitales. La pieza central de este programa de reconstrucción fue la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Un estudio cuidadoso de estos mandamientos a la luz del canal familiar de bendición revela algunas cosas muy interesantes. Al final del capítulo 6 vimos la siguiente afirmación. Por lo tanto, el reconocer esta identidad masculina de simiente liderazgo y una identidad femenina de cuidado sumisión que reflejan la imagen del Padre Celestial y su Hijo es la clave vital para construir un tesoro de recuerdos familiares sobre un sistema relacional fuerte y armonioso. Una percepción clara de nuestra identidad, de quiénes somos, es clave para mantener abierto este canal de bendición. Por ejemplo, cuando nos damos cuenta de que como humanos no tenemos vida inherente, esta es una percepción de nuestra identidad. Cuando nos damos cuenta de que solo Dios tiene vida para dar y compartir, esta es una percepción de la identidad de Dios. En el capítulo 7 vimos cuando Satanás introdujo el concepto de fuente de vida inherente, o sea, de lo que los seres humanos poseen vida en sí mismos. Génesis capítulo 3 versículo 4 dice: Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis. Esta mentira confundió nuestra percepción de la identidad de Dios como el único que posee la vida, y también confundió nuestra propia identidad como seres que no poseemos vida inherente. Esta confusión de identidad hizo que los humanos perdieran interés en mantenerse vitalmente conectados a Dios y fomentó el espíritu de independencia y autosuficiencia. El punto es que para que el canal de bendición fluya correctamente, tanto la identidad de la fuente del canal como la identidad del receptor del canal deben comprenderse correctamente. Si no, el canal deja de funcionar. La siguiente historia es un buen ejemplo de cómo la percepción incorrecta de la identidad puede causar una interrupción en los canales de comunicación. A continuación,
vemos una transcripción de una comunicación radial entre las fuerzas estadounidenses y canadienses durante la Segunda Guerra Mundial. Canadienses: por favor, desvíe su curso 15 grados hacia el sur para evitar una colisión. Estadounidenses: recomiendo que usted desvíe su curso 15 grados hacia el norte para evitar una colisión. Canadiense dice: negativo, usted deberá desviar su curso 15 grados hacia el sur para evitar una colisión. Estadounidenses: este es el capitán de un barco naval de los Estados Unidos. Repito, desvíe su curso. Canadienses: no, repito, usted desvíe su curso. Estadounidenses: este es el portaaviones USS Lincoln, el segundo barco más grande de la flota de Atlántico de los Estados Unidos. Nos acompañan 3 destructores, 3 cruceros y varias naves de apoyo. Demando que usted cambie su rumbo, su curso 15 grados hacia el norte. Repito, son unos 5 grados norte. O se tomará contramedidas para asegurar la seguridad de esta nave. Canadienses dice: este es el faro, usted decida. La nave norteamericana no comprendía la verdadera identidad del faro. Por lo tanto, se relacionó con ella en forma arrogante. La nave norteamericana también sobreestimó su propio sentido de poder. Tenía una percepción falsa de sí misma, pues ningún barco puede forzar a un faro sobre una roca poderosa que se mueva de su posición. Esta historia ilustra lo que sucedió con la raza humana cuando adoptó la mentira de la serpiente. La humanidad ya no deseaba someterse a Dios y se quebró el canal de bendición. Con estas cosas en mente, reflexionaremos sobre la difícil situación de los israelitas. Mientras estaban en Egipto, muchos de ellos habían sido afectados por la religión egipcia, que creía fuertemente en la inmortalidad o la fuente inherente de vida del alma. Por lo tanto, se confundió la percepción israelita de la verdadera identidad de Dios. También estaban confundidos en cuanto a su propia identidad. La entrega de los 10 mandamientos a Israel fue la iniciativa clave para restaurar una percepción correcta de identidad, para que el canal de bendición pudiese ser restaurado y protegido. Estos mandamientos eran tan importantes que son las únicas palabras en la Biblia que Dios mismo escribió directamente. Esto es lo que dice Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Cada uno de estos mandamientos nos dice algo acerca del Dios de la Biblia. ¿Cómo es? ¿Y qué es lo más importante para Él? Examinemos cada uno de estos mandamientos para ver qué nos dicen. En este cuadro veremos los mandamientos de Dios y los atributos que se relacionan a cada mandamiento. Primero, te saqué de la servidumbre, no tendrás otros dioses delante de mí. Esto revela al Redentor y Salvador, la única fuente de bendición. Segundo mandamiento, no te harás imagen. Esto es un atributo del enfoque interno relacional en lugar del enfoque externo material. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Atributo de Dios es integridad, transparencia en las relaciones. Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado porque en 6 días el Señor creó los cielos y la tierra. Atributo, creador de todas las cosas, fuente de vida y bendición. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Atributo de Dios, estructura de bendición familiar, respeto por la autoridad. Sexto mandamiento, no matarás. Atributo de Dios,
La vida es valiosa, las relaciones son para siempre. Dios es la fuente de vida. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Atributo de Dios, las relaciones íntimas válidas son para siempre. Octavo mandamiento: no robarás. Atributo de Dios, enfoque espiritual relacional, no material. Noveno mandamiento: no darás falso testimonio. Atributo de Dios, integridad y transparencia en las relaciones. Décimo mandamiento: no codiciarás. Atributo de Dios, revela a Dios como la fuente de vida y bendición. El codiciar bienes y posesiones sería negar esta realidad. Cada uno de estos mandamientos apunta a proteger nuestro sentido de quién es Dios y por lo tanto apunta también a proteger el canal de bendición. En estos mandamientos, Dios nos dice: 1. Que es la única fuente de bendición. 2. Que no debe ser adorado mediante objetos visibles y materiales, pues esto destruye nuestra percepción de Dios como un ser verdaderamente relacional y nos enfoca hacia cosas materiales y externas. 3. Que nuestra percepción de su identidad puede socavarse al tomar su nombre en vano, o sea, afirmar que le pertenecemos cuando nuestros corazones están en otro lado. 4. El cuarto mandamiento es la declaración más clara de que Dios es la fuente de todas las cosas creadas. Este mandamiento es el más importante de todos los mandamientos, al darnos una percepción correcta de la identidad de Dios. 5. El quinto mandamiento es el segundo más importante, pues revela las estructuras humanas a través de las cuales fluye el canal de bendición de Dios. Nos habla de la importancia de la sumisión, obediencia y respeto. 6. Los últimos 5 mandamientos son expresiones humanas prácticas para revelar a Dios como la única fuente de vida y cómo el evitar estas cosas nos ayudará a mantenernos conectados con Él. Si estudiamos más la Biblia, vemos que los 10 mandamientos se expresan como el carácter de Dios, una forma escrita de cómo es Él. Esto nos confirma aún más el hecho de que la ley de Dios revela la identidad de Dios y es una protección de la fuente de bendición. Notemos la siguiente comparación acerca del carácter de Dios y la ley de Dios. 1. El carácter de Dios es espiritual. Juan 4:24. La ley de Dios es espiritual. Romanos 7:14. 2. El carácter de Dios es amor. 1 Juan 4:8. La ley de Dios es amor. Mateo 22 del 37 al 40. El carácter de Dios es verdad. Juan 14:6. La ley de Dios es verdad. Salmos 119, 142. 4. El carácter de Dios es justo. 1 Corintios 1:30. La ley de Dios es justa. Salmos 119, versículos 144 y 172. El carácter de Dios número 5, santo. Isaías 6:3. La ley de Dios es santa. Romanos 7:12. 6. El carácter de Dios es perfecto. Mateo 5:48. La ley de Dios es perfecta. Salmo 19:7. El carácter de Dios es bueno. Número 7. Lucas 18:19. La ley de Dios es buena. Romanos 7:12. El carácter de Dios es recto. Deuteronomio 32:4. La ley de Dios es recta. Romanos 7:12. El carácter de Dios es puro. 1 Juan 3:3. La ley de Dios es pura. Salmo 19:8. El carácter de Dios no cambia. Santiago 1:17. La ley de Dios no cambia. Mateo 5:18. El carácter de Dios es eterno. Salmo 92. La ley de Dios es eterna. Salmo 111, versículos 7 y 8. El carácter de Dios es el camino. Juan 14:6. La ley de Dios es el camino. Malaquías 2, 7 al 9.
El carácter de Dios grande, Salmo 48:1. La ley de Dios es grande, Oseas 8:12. El carácter de Dios que limpia, Mateo 8:13 y Salmos 57:2. La ley de Dios que limpia, Ezequiel 22, versículo 26. Ya que estos mandamientos nos dicen que es Dios quien nos creó y que hemos salido de su mano, los mandamientos también revelan claramente nuestros orígenes y identidad. Cuando comprendemos los mandamientos bajo esta luz, podemos entender por qué la Biblia habla acerca de la ley de Dios de la siguiente manera, en el libro de Salmos, capítulo 19, versículos 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Salmo 111, versículos 7 al 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Isaías 42, 21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Cuando comprendemos que la ley de Dios es una protección del canal de bendición, entonces la ley es algo maravilloso, bello y precioso. Es algo a lo cual debemos aferrarnos y que debemos valorar como un precioso don de Dios. Es exactamente así como lo veía el rey David. Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Salmo 40:8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 119:77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Lo concerniente a la ley de Dios es una de las cosas más terribles con las que Satanás engañó al mundo. Muchas iglesias cristianas enseñan y creen que no podemos guardar los mandamientos. Se dice que el tratar de guardar es legalismo. Muchos cristianos enseñan que la ley fue clavada en la cruz de Cristo, que los creyentes cristianos son liberados de la ley y que el único mandamiento que tenemos hoy es el de amarnos los unos a los otros. ¿Por qué tantos cristianos piensan de esta manera? ¿Por qué los cristianos a menudo ven a la ley como un enemigo en lugar de un amigo amante que protege el canal de bendición? La simple respuesta es la mentira de la serpiente. Notemos lo siguiente en Romanos capítulo 7, versículo 10 al 11. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. La Biblia afirma claramente que los mandamientos son para vida.
o la protección de la vida. Pero el pecado o la entrada de la mentira de la serpiente nos engaña y mata. ¿Cómo sucede esto? La mentira de la serpiente nos hace creer que existe algún nivel de poder dentro de nosotros. La ley también hace que queramos demostrarnos mediante despliegues de tal poder. Cuando se presenta la ley de Dios a una persona con esta mentalidad, entonces su primera inclinación es intentar obedecer la ley para agradar a Dios. Luego de varios intentos de hacer esto y la experiencia constante del fracaso, la persona o renuncia a su creencia o tomará la postura de que no necesitamos guardar la ley, de que la muerte de Jesús es lo único que necesitamos. Esta clase de razonamiento encaja perfectamente con las palabras de Pablo, de que el pecado a través del mandamiento nos engaña. Dios nunca tuvo la intención de que intentásemos guardar los mandamientos como una forma de buscar ganar su favor. Pues leemos estas hermosas frases en Efesios capítulo 2, versículo 8 a 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Romanos capítulo 4, versículo 3 y 5. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creó a Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La mentira de la serpiente en realidad nos pone en contra de todo lo que fue diseñado para protegernos y mantenernos conectados al canal de bendiciones. Entonces, como dice Pablo en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. La mente carnal o la mente infectada, afectada por la mentira de la serpiente, no puede someterse a la ley de Dios, ya sea porque rehúsa someterse o porque encuentra que tiene poder en sí mismo como para hacerlo. Pero una vez quitada la mentira de la serpiente, la ley de Dios es el regalo de Dios más maravilloso y protector. Y las partes más preciosas de esta ley son las dos del medio: el mandamiento acerca del sábado, que es la revelación más clara de Dios como fuente de vida y nos invita a descansar en esa realidad, y a la ley de honrar a nuestros padres, que nos da la expresión más práctica del reino familiar de Dios y revela cómo esa bendición se transmite de generación a generación. La mayoría de las personas reconocen la importancia de las familias, pero pocos ven la importancia del sábado en la guerra contra Satanás para proteger el canal de bendición. Leemos en Isaías 58, 13 al 14. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Cuán maravilloso es que Dios le dio a Israel una ley para protegerlo de las trampas de Satanás. Pero Dios no terminó allí. Colocó su ley en el centro de un sistema de culto que enseñaría a los israelitas cómo acercarse a Él y adorarlo. Luego de estar expuesto a la idolatría egipcia, llevaría tiempo para que Israel aprendiese a conocer y comprender a Dios. Cuando primero oyeron su voz, tenían tanto temor que querían huir. Esto leemos en Éxodo capítulo 20, versículos 18 al 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos.
pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Era una cosa que Dios declarase esta ley desde el monte Sinaí, pero esta ley no tendría efecto protector a menos que sus principios morasen en sus corazones y se tornaran parte de su manera de pensar. Por lo tanto, el enfoque del pacto de Dios con Israel fue la transferencia de los principios de la ley desde las tablas de piedra hacia las tablas de sus corazones. Hebreos 8:10 dice: por lo cual este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en las mentes de ellos, sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Tristemente, Israel reveló que había sido engañado por la mentira de la serpiente, al prometer a Dios que obedecerían la ley. Este registro encontramos en Éxodo capítulo 19, 5 al 8. Ahora pues, si daréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Cuando Dios les pidió que guardasen su ley, quería ver si se iban a dar cuenta si la podían obedecer o no. Deseaba que ellos le pidieran su ayuda, pero influidos por la mentira del poder inherente, prometieron valientemente ser obedientes. Pronto se reveló que esto era imposible, como vemos en el baile alrededor del becerro de oro en el libro de Éxodo capítulo 32, versículo 7 al 8. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Esta experiencia es el antiguo pacto. El nuevo pacto, que siempre fue la intención de Dios, era que Él mismo escribiera esta ley protectora dentro de sus corazones. Al escribir esta ley en sus corazones, se volverían como Él, porque, como hemos notado, la ley refleja quién es Dios. Entonces, ¿lograría Dios esto? Dios le dio a Israel un sistema de adoración mediante un santuario que les mostró cómo conectarse a esta ley y permitir que sus principios se transfiriesen a sus corazones. El sistema del santuario israelita es, en realidad, una peregrinación hacia el mismo corazón y mente de Dios. Les permitió allegarse a Él, estar cerca de Él y ser como Él. ¡Qué hermoso don fue este! Aquí había un sistema que protegía a sus familias y los mantendría conectados al canal de bendición.